Gracias, señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas, señor conseller. Bienvenidos también a los representantes de las entidades y de los colectivos del LGTB que hoy nos acompañan. Bienvenidos a este debate final y votación de la ley, de vuestra ley. De la Ley de Derechos de las Personas Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales y la Ley para la Erradicación de la Discriminación que sufren estos colectivos. Sinceramente se percibe emoción hoy en la sala. Yo llevo casi 2 años de diputada y os digo que es la vez que más emoción he percibido desde las bancadas de los invitados. Y no me extraña porque vosotros lleváis muchos años reivindicando esta ley. Y nosotros desde el grupo nos hacíamos una pregunta. ¿Tiene sentido en el siglo XXI aprobar una ley para proteger los derechos del colectivo LGTB? Nosotros pensamos que sí. Porque si uno mira simplemente al mapa del mundo, se dará cuenta que aún hoy hay muchísimos países donde la orientación sexual diferente a la heterosexual está prohibida. Y en algunos casos se castiga con la pena de muerte. Es evidente que nosotros estamos en un país de la Unión Europea, no es la misma situación, pero incluso también en la Unión Europea existe discriminación. Y se puede ver con datos objetivos. En el año 2012 se hizo una encuesta a nivel de toda la Unión Europea y se puso de manifiesto datos que son muy clarificadores. El 50% de las personas que pertenecen a este colectivo han sido discriminadas o acosadas en el último año por su condición sexual. Solo un 10% de esas personas se han sentido con confianza suficiente para denunciarlo ante las instancias pertinentes. Y un dato también muy preocupante, y es que el 25% de estas personas han sufrido acoso o discriminación en su ámbito más cercano, a veces en su ámbito familiar. Pero más allá de los datos, ¿hay alguien en esta sala que no haya presenciado nunca una muestra clara y grave de homofobia, de incomprensión, de rechazo a las personas que no son heterosexuales? ¿Hay alguien que pueda decir que no lo ha presenciado? Yo no puedo hablar por todos, pero yo me imagino que todos en algún momento de nuestra vida hemos presenciado ejemplos graves de rechazo, de incomprensión y de desprecio a las personas que no son heterosexuales. Por tanto, sí tiene sentido seguir avanzando en este tema, aunque nuestro ordenamiento jurídico hace ya mucho tiempo que protege la no discriminación, como el artículo 14. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por ninguna circunstancia personal, lo dice nuestra Constitución española. También en el ámbito penal es un agravante penal el hecho de que los delitos puedan estar motivados por un sentimiento homófobo. Los países de nuestro entorno de la Unión Europea tienen una protección jurídica similar, pero aún así la Unión Europea en el año 2010, en una recomendación del Consejo de Europa, instó a los Estados miembros a seguir avanzando en medidas legislativas, en este tipo de medidas, en leyes, para erradicar la discriminación contra el colectivo LGTB y para promover la tolerancia. Por tanto, sí que es necesario seguir avanzando, porque tenemos, sin duda, igualdad legal e igualdad formal, pero falta igualdad real y efectiva. Desde Ciudadanos nosotros siempre defendemos que todos los ciudadanos deben ser tratados en igualdad y con respeto, independientemente de sus circunstancias personales, de su raza, de su sexo, de su orientación sexual, de la ideología política que tengan o de la lengua que hablen. Y, por tanto, es necesario seguir avanzando en este tema. Como reflexión general, yo creo que en nuestra sociedad no está muy bien visto el ser diferente. El ir en contra de la mayoría parece que no tiene mucho valor. Pero les aseguro que ser diferente a la mayoría no nos hace ser peores ciudadanos o ser peores personas. Y es cierto que el colectivo LGTB no es el único que sufre discriminación, obviamente, como se ha dicho aquí. Hay otros colectivos que también sufren fuertes discriminaciones y que todos ellos merecen la misma protección. Pero el colectivo LGTB tiene una particularidad, quizás que a veces no somos conscientes de ella, y es que muchas veces sufren el rechazo en su propio ámbito familiar. Hay personas que se pasarán toda la vida sin reconocer ante sus propias familias que son homosexuales. Y esto, sin duda, es una diferencia, una circunstancia fundamental respecto a otros colectivos que sufren discriminación. Y yo creo que esta ley, lo que nosotros al menos hemos pretendido al participar en ella, al votar a favor, es que se promuevan las condiciones necesarias para que se garantice la igualdad de derechos de estas personas. ¿Con qué medidas nosotros nos familiarizamos más con esta ley? Pues las de detección precoz,
detección precoz de las muestras de incomprensión, de rechazo y de discriminación hacia el colectivo LGTB, sobre todo en el ámbito escolar, donde los niños y los jóvenes sin duda son más vulnerables. También en la formación de las personas que tienen que atender estas circunstancias de discriminación. Tienen que tener una correcta formación y sensibilización para dar una respuesta adecuada a cada tipo de discriminación, también el del colectivo LGTB. Sin duda una sensibilización social, porque sigue siendo tabú, sigue siendo un problema en determinadas circunstancias reconocer que uno tiene una orientación sexual diferente a la heterosexual. Y también otras que avanzan en el mero análisis estadístico de qué es lo que ocurre en nuestro entorno para poder darle una respuesta. Nosotros con estas medidas nos sentimos perfectamente familiarizados y estamos de acuerdo. También creemos que se debe aprobar una ley paraguas de lucha contra todas las discriminaciones. Ya la consellera ha anunciado su aprobación en los próximos meses o su tramitación. Y estamos convencidos porque la discriminación, la lucha contra la discriminación tiene que hacerse de una manera coordinada y de una manera óptima. Y, por tanto, nosotros creemos en que debe haber unos mecanismos coordinados y optimizados y unificados para luchar contra todos los tipos de discriminación, también contra la LGTB. ¿Y por qué también pensamos que debe hacerse de forma coordinada? Porque hay discriminaciones múltiples, como ustedes saben perfectamente. Hay personas que son discriminadas por ser gays, pero también por pertenecer a una raza diferente a la blanca, la europea. O son discriminados porque pertenecen a un colectivo o a una etnia minoritaria y son gays. Por tanto, no tiene sentido que los circuitos de lucha contra la discriminación se lleven a cabo de manera totalmente paralela. Nosotros pensamos que es necesario que se hagan de manera coordinada. Y que se apruebe esta ley hoy no impide que se puedan llevar a cabo de manera coordinada. En la medida en que se apruebe una ley de no discriminación y se pongan en marcha los órganos, los mecanismos y los protocolos de atención a estas discriminaciones, es perfectamente posible y viable que se haga de manera coordinada. Quiero hacer referencia de manera específica a los aspectos jurídicos que han sido objeto de discusión y de debate durante la ponencia y también durante el debate de hoy, porque ustedes saben que a nosotros el rigor jurídico pues, nos importa mucho. En primer lugar, una de las cosas que más se han puesto en cuestión es el régimen de infracciones y sanciones. Yo les digo que el régimen que había en el texto inicial de esta ley, nosotros ya dijimos y manifestamos en el debate de la totalidad, que era inviable desde el punto de vista técnico y jurídico, el régimen inicial de infracciones y de sanciones, pero se ha corregido durante la tramitación parlamentaria. Y, por tanto, es un régimen de sanción e infracción perfectamente legal. ¿Por qué? Pues porque prevalece el ámbito penal, como no podía ser de otra manera, y esto no supone ninguna invasión competencial del ámbito penal. No invade tampoco el ámbito procesal, porque no contempla instrumentos jurisdiccionales. Y también respeta el derecho a la libertad de expresión, obviamente, porque el derecho a la libertad de expresión nunca ha amparado en ningún ámbito expresiones notorias y explícitas de carácter vejatorio que inciten a la violencia, que son los que persigue esta ley. Por tanto, se respeta este derecho fundamental, que es la libertad de expresión. Y el segundo de los aspectos jurídicos que ha sido objeto de debate es el de la inversión de la carga de la prueba. Realmente, la redacción de la ley quizá pueda dar a entender que en nuestro país de repente ha saltado por los aires el principio de presunción de inocencia, pero no es así, porque insistimos en que prevalece el ámbito penal, donde está perfectamente garantizado el principio de presunción de inocencia. Y en los ámbitos de la materia civil, los pequeños ámbitos donde sí que puede producirse esta inversión de la carga, están respaldados por la normativa estatal que ha traspuesto directivas comunitarias del año 2000 y 2004. No quiero centrarme en temas jurídicos, pero me parecía importante defender que para nosotros es una ley legal y constitucional, y no solo para nosotros. Lo dice el Consell de Garantías Estatutàries por unanimidad. Y cualquiera que esté al tanto de la situación política actual en Cataluña, saber que el Consell diga algo por unanimidad ya a priori te dice que, bueno, que cierta base jurídica tiene que haber para que todos los miembros nombrados por los partidos políticos estén de acuerdo en esto. Pero no solo el Consell de Garantías Estatutàries, también el Consejo de Estado, en el año 2010, hizo un informe sobre el anteproyecto de la Ley de No Discriminación, una ley del Gobierno Zapatero que no llegó a ver la luz, pero que era muy similar en estos aspectos. Y el Consejo de Estado avaló la constitucionalidad y la legalidad. Por tanto, nosotros pensamos que es una ley legal y es una ley constitucional. Además, no es la única ley que se está llevando a cabo en este sentido en España.
Por ejemplo, en el Parlamento de Andalucía recientemente se ha aprobado también una ley en este sentido, por cierto, con los votos a favor del Partido Popular en Andalucía. Insistimos en que para que se puedan proteger los derechos de las personas tiene que haber seguridad jurídica y, por tanto, apelamos a una ley paraguas de la no discriminación que sea elaborada desde un rigor jurídico y técnico. Pero yo, llegados a este momento, me voy a sincerar con ustedes. Ya lo hemos hecho, ¿eh? Sí. Con los colectivos LGTB. Como ellos bien saben, y como ya les he dicho muchas veces, nosotros nunca hubiéramos votado a favor el texto original que entró en este Parlamento. Nunca. Porque partía de para nosotros, de unos criterios de inviabilidad técnica y jurídica. Pero compartíamos el objetivo final de esta ley, que era luchar contra la discriminación del colectivo LGTB, y por eso votamos a favor de su tramitación, porque estábamos convencidos de que durante la tramitación se podía solventar aquellos problemas, y ha sido así. Lo que ha ocurrido con esta ley ha sido para nosotros un ejemplo de lo que puede llegar a ser un debate, una negociación y un consenso parlamentario entre las diferentes fuerzas políticas. Y aquí quiero agradecer a nuestro diputado José Manuel Villegas, que es el que ha estado en la ponencia y el que ha trabajado en nombre de Ciudadanos para que esta ley sea una buena ley contra la homofobia. Estoy segura de que esta no es la ley perfecta para nadie. No es la ley que los colectivos querían en un inicio, no es la ley quizás que les hubiera gustado aprobar a los grupos parlamentarios que impulsaron esta ley. No es una ley perfecta para nadie, pero yo creo que es una buena ley de consenso para alcanzar un objetivo que sin duda compartimos, que es luchar contra la discriminación del colectivo LGTB. Y el mensaje que damos hoy, aprobando esta ley, es un mensaje también de visibilidad. Existe discriminación aún hoy en nuestro país contra el colectivo LGTB. Y lo digo porque a veces negar que existe esa discriminación es el mayor impedimento para solucionar el problema. Existe. Y sigue siendo necesario avanzar en la igualdad, no solo del colectivo LGTB, porque hay desgraciadamente muchos colectivos discriminados, pero también en el colectivo LGTB. Y como reflexión final, cuando uno aprueba alguna ley de lucha contra alguna discriminación, no solo está beneficiando al colectivo discriminado, sino que está beneficiando al conjunto de la sociedad. De la misma manera que cuando se avanza en la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, no solo se benefician las mujeres, sino que se beneficia el conjunto de la sociedad. Desde ese convencimiento que es una buena ley, que es una ley necesaria, que es una ley de consenso, que es una ley legal, constitucional y que es una ley que da visibilidad a un problema que existe, desde ese convencimiento nosotros desde Ciutadans votaremos a favor. Les damos la enhorabuena, compartimos la emoción y les decimos también que esto no es ningún milagro, que esta ley no va a cambiar la situación como una varita mágica, pero es un paso, es un granito de arena en un largo camino que tenemos todos para alcanzar la plena igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual o de cualquier otra circunstancia. Enhorabuena y a disfrutarlo. Muchas gracias, señora presidenta, señores diputados, señores consejeros.